Muy bien, veamos cuatro ejemplos de aplicación del diferencial, dos del libro de Larson y dos de Purcell. En el libro de Larson, el primer ejemplo que vamos a hacer es, aquí está arriba, el ejercicio 30 de la página 240 y otro de la 241. Es de un cubo. Y a este cubo nosotros vamos a sacar su error máximo de propagación, tanto en volumen como en superficie o área. Un cubo, si tú dibujas un cubo, creo que los cubos se dibujan más o menos así. Así. Ahí, lo borré. Bueno, vamos a poner otra vez una cara. Y luego otra más. Y luego unas rayitas. De aquí a aquí. Ahí está tediosón. De aquí a aquí. Es que si no me las borran. De aquí a aquí. Y acabamos de hacer un cubo de aquí a aquí. Bueno, este cubo dice que cada lado o arista mide 15 centímetros. Estos lados le vamos a llamar los lados X. Y mide 15 centímetros. 15 pulgadas, perdón, 15 pulgadas. Dice que te puedes equivocar máximo 0.03 pulgadas a la hora de trazar esas X o fabricarla. A lo mejor vas a hacer un objeto. Entonces, ese error admitido máximo de 0.03 pulgadas, obviamente te va a generar errores en otros lados. Una propagación del error. Va a ser error en área y error en volumen. ¿Sí? Un pequeño errorcito genera más errores y más errores. Entonces vamos a concentrarnos primero para el inciso A, hablar del volumen. El volumen para un cubo creo que es lado al cubo. Entonces el dB sería diferencial de volumen, que sería el cuánto va a cambiar el volumen. Pues sería la derivada de esta cosa. Y luego con respecto a x derivé, pues ya le pongo por dx. Bueno, a la hora de hablar del error de propagación, pues tú puedes meterle estos datos, aquí los datos que tienes de los lados, que es un 15, en donde es la X, es lo que vale. Entonces esto sería 3 por 15 inches al cuadrado y por 0.03 inches. Si te fijas es pulgadas al cuadrado por pulgadas, pues va a dar pulgadas cúbicas. Y aquí el dB sería igual a 20.25. 20.25 pulgadas cúbicas. Entonces si te equivocas en 0.03 pulgadas, 0.03, vas a generar un error de volumen de 20.25 inches cúbicas. ¿Eso es mucho o es poco? Ah, pues eso se puede determinar con lo relativo a los porcentajes. Para eso tú puedes hacer el dB. Entre B haces la comparación. La división es una comparación. Y se puede resolver de dos formas. Primero, una primera forma que les voy a mostrar es algebraico. ¿Cuánto vale dB? Pues dB vale 3x cuadrada de x. Y v vale x cúbica. Aquí está arribita. Ah, ese es un cubo. Es este. Entonces, no, está todo mal. Este no es cúbico. Aquí este es cuadrado. Vamos, borrador, haz lo tuyo. No, borra. Qué desilusión. Ay, caray, ¿qué hice? Es que como puse el mouse bien grandote para que se note. Por eso sale así errores. Bueno, vamos a volverlo a escribir. Sería 3x al cuadrado de x. Y aquí es x cúbica. Esa es una forma y simplificas antes de ponerte emocionado. Aquí hay x cuadrado y aquí hay x al cubo. Eliminas x cuadrado arriba y abajo y te queda una x abajo. Y 3 de x por x, métele los datos. ¿Cuánto vale el de x? ¿Cuánto cambia los lados? 0.03. De x vale 0.03. Este es el de x. Entonces daría así. Entre 15, que es la medida ideal. Estos se eliminan. Porque aquí, bueno, se eliminan las unidades. Estas son inches. Y estas son inches. Se eliminan. Y te queda esa expresión. Quedaría. ¿Cuánto? 0.0. Ya metiéndolo en la calculadora. Da 0.006. No tiene unidades esa dimensional. Y este es un decimal. Este decimal, si tú lo quieres, es la comparación del volumen. Pero si tú lo quieres en porcentaje, multiplicarlo por 100%.
recorre el punto decimal 2 lugares y te da 0.6%. Quiere decir que equivocarte 0.03 en la medida de los lados de las aristas de ese cubo genera un error de volumen de 0.6%. ¿Sí? Eso significa dividir de b entre b. Te da el decimal y luego lo multiplicas por 0.100. Yo les dije que había otra forma. Pues sí, la otra forma es hacer lo mismo de b entre b, pero metiéndole los datos. ¿Cuánto vale de b? Acá dice 20. Entonces le pongo el 20.25 inches cúbicos. Y la x es un 15. ¿Cuánto es 15 al cubo? Fácil. 3.375. Todos los días traigo en la mente ese número. Se eliminan. Shun, shun. ¿Y qué crees? Esto te va a dar lo mismo de acá. Esa es la otra forma, con puros números, después de haber obtenido ese 2025. Ahora, ese fue el inciso A. Si hacemos lo mismo para el área, tenemos que usar otra fórmula. Área superficial. Me interesa saber las caras. Datos sobre las caras de esta cosa. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. Entonces, el área sería 6 por x cuadrada. Cada cara, por ejemplo, esta cara de enfrente sería x cuadrada. Pues como ella hay 6 más. Entonces, el diferencial de área. Déjame, hacemos aquí una rayita así. Diferencial. Ay, caray, se trabó esta cosa. ¿Qué pasó? Espérame. Muévete, mouse. Muévete de ahí. Ah, eso. Es que se trabó. El diferencial de área sería la derivada de 6x cuadrada. Si 6 es x cuadrada, la derivo, pues me va a dar 12, porque bajo el 2 a multiplicar al 6, 12x de x. Y ya, métele los datos. De A sería 12 por 15 por 0.03. Me estoy comiendo las unidades. Aquí serían inches y inches, da inches cuadradas, pulgadas cuadradas. ¿Eso cuánto da? Ay, caray, ¿cuánto da? Pues da 12 por 15 por 0.03. Vamos a hacerlo. 12 por 15 por 0.03 va 5.4. 5.4 inches cuadradas. O sea, en área tendrías un error de 5.4. Área o superficie. Otra cosa, a veces en los libros, en vez de poner la A de área, usan la S de superficie. ¿Ok? La misma. Y por último, en porcentaje, pues divides de A entre A. De A vale 5.4 inches cuadradas y área es 15 al cuadrado. 15 por 15, 225. 225. O sea, que eliminan las inches cuadradas. Y esto te debe de dar 0.004. 004. Ay, caray. No, ¿qué está haciendo? Oh, que la canción. Es que estoy grabando y se abre el editor de grabación. 0.004 y en porcentaje multiplicarlo por 100% sería 0.4%. Quiere decir que te equivocarías en área, hablando de área, en un 0.4%. Ok, otro ejemplo. El 42 dice agrimensura, algo muy de ingenieros civiles y topógrafos y geógrafos. Es como hacer topografía. Dice que un agrimensor, un aparatito, está en el piso a 150 pies. No dice en el piso, pero pues, si no lo pones en el piso no sale. Está a 150 pies de la base del árbol. Entonces vamos a hacer, no un árbol, vamos a hacer una rayita que sería el piso. Y ahora sí un árbol. El árbol lo dibujamos por acá. Y aquí hay un lago, entonces no puedo pasar, está muy lejos. Pero aquí tengo mi agrimensor, perdón. Y desde aquí hasta acá dice que son ¿cuánto? Sí, 50 pies. 50 pies. Y desde aquí hasta la punta voy a apuntar desde mi aparato agrimensor hasta la punta del árbol. Y esta altura, no sé cuánto es, no sé cuánto mide, pero sí mide el ángulo. 71.5 grados. Entonces con eso y con trigonometría yo puedo sacar la altura del árbol. Pero dice, aquí hay una restricción, no te equivoques, compa. Más del 6% en la altura. El error máximo permitido en altura es de 6%. En el ejercicio anterior yo llegaba al 6%, ahora te lo dan como dato.
6%, su decimal vendría siendo 0.06, ¿de acuerdo? ¿Y qué sería si hablas de altura? Esto es de altura. Entonces, DH entre H es 0.06. Comparación de datos de altura. Cambio de altura con respecto a la altura. 0.06. Ok, aquí y con la trigonometría que ya sabes, tú puedes sacar la altura en fase de una función. Creo que de acuerdo a los datos que tenemos, lo más conveniente es tangente. Tangente del ángulo de aquí. Este ángulo lo vamos a tomar como si no lo conocieras. Un ángulo cualquiera, teta. Entonces, tangente de teta es cateto opuesto a h sobre cateto adyacente 50 pies. No le pongo pies, pero son 50. Entonces, si despejas, la altura sería 50 tangente de teta. Esta es una función, es altura en función del ángulo teta. ¿Ok? Entonces, ahora sí vámonos al tema. Como estamos en diferenciales, lo más complicado tal vez fue encontrar la fórmula, ya la tienes. Altura es 50 por tangente de teta. Deriva la altura con respecto al ángulo. La derivada de tangente es secante cuadrada, el 50 se queda. Y el de teta que quedaría aquí abajo pasaría multiplicando por d teta. Y como les comenté arriba, vamos a hacer dh entre h. Y eso sería 50 secante cuadrada de teta sobre h, que es 50 tangente de teta. Estoy copiando los datos de aquí y lo estoy poniendo en el dh entre h. Se eliminan los cincuentones y te queda esto. Sí. Entonces, acá arriba te dicen no te pases de 0.06. Ya vimos que es 0.06. Entonces toda esta expresión se iguala a 0.06. Y además el ángulo vale 71.5 grados. ¿Sí vale eso? Sí, 71.5. Entonces ahorita le vamos a meter eso aquí y con la calculadora vamos a obtener el de teta. El de teta es lo que tienes que despejar. Si despejas de teta sería el 0.06. El tangente que está dividiendo pasa multiplicando y el secante cuadrada pasa dividiendo. Ahora, ¿cómo le hago para sacar un secante cuadrada si mi calculadora no lo obtiene? Pues uso identidades trigonométricas. Puedes usar esta. 1 entre secante, 1 entre coseno es secante. Oye, pero está el cuadrado. Ah, pues ponle el cuadrado y será secante cuadrada. Entonces ya le metes aquí, vamos a ponerle aquí el 71.5 grados. Entonces sería 1 entre coseno de 71.5 al cuadrado. Ten mucho cuidado cómo lo escribes. A prueba de errores sería primero poner coseno de 71.5. Lo elevas al cuadrado, le sacas el recíproco y lo que te dé lo metes ahí. Ya haciendo toda la operación, ya eso tú lo haces y metiendo el tangente del 71.5, pues fácil. Nada más ten cuidado que no esté en radianes, que esté en grados. Cuanto hayas obtenido esto, lo metes aquí abajo en vez de secante cuadrada de 71.5. Haces todo eso, yo ya lo hice. ¿Dónde lo tengo? Y me da 0.0180. Ok, eso da el diferencial de ángulo. O sea, casi nada de error. O el ángulo no le puedes mover más que 0.018. Bien poquito, bien poquito. Tiene que ser muy preciso el ángulo para que en la altura tú tengas la certeza de que es no más y no menos del 6% de la altura que tú obtienes del árbol. Si tú tuviste cierto número como altura del árbol, tú debes de tener la certeza de que está dentro del rango del más menos 6%, correcto, siempre y cuando tu ángulo no sea de mayor a 0.018 del 71.5. Ah, y otra cosa, no se mencionaría, pero en verdad son 50 pies. Tienes que tener mucho cuidado en que en verdad esta distancia esté bien medida. Ok, bueno, aquí ya tenemos otro ejemplo. Vámonos a unos ahora de Purcell. Purcell, este libro está muy fabuloso, sus ejemplos de aplicación están geniales. Y vamos a hacer estos dos. ¿Qué hice? Le borré. A ver si puedo pegarlo. Así, aquí está.
Es que la segunda parte lo copié, pero ahí está. Bueno, primer ejemplo. Dice, la ley de Poiseuille, no sé cómo se pronuncia, Poiseuille, la ley de este señor, para el flujo de sangre dice que el volumen que fluye por una arteria es proporcional a la cuarta potencia del radio. Esto es, volumen es igual a KR cuarta. Voy a juntar esto que dice, volumen es igual a K, una constante, quién sabe cuánto valdrá, R cuarta. Este número no te preocupes cuánto vale, se va a eliminar. Ah, y acá están las páginas donde estoy sacando estos ejercicios de Purcell. Bueno, volumen es KR cuarta. ¿En cuánto debe de aumentarse el radio de la arteria para que el flujo de sangre sea en 50% mayor, obviamente? Que 50% más de volumen. No es V de velocidad, es volumen de sangre. Entonces, como aquí hay potencias a la cuarta, y cuando lo derives va a quedar al cubo, no es una relación lineal. No es de que aumentale 50 lo mismo. No, no, tienes que hacer muchos los cálculos. Mira, este dB que está aquí, te están dando ya la derivada de esto y multiplicado por dr. Deriva esto, acuérdate que K es constante, bajas el 4, todo a la 3, dr. Ahí está. Y esta es la comparación mágica. Aquí te lo va a dar en forma de incremento. Delta B entre B es lo mismo que dB entre B. Los planteas y eliminas. De aquí eliminas 3 R's. Con 3 de aquí te queda R a la 1. Y queda esta expresión. Bueno, yo quiero que esta comparación de B entre B, sea de 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es el decimal que le corresponde a 50%. Está aquí escrito. Entonces ya por último, para despejar este 4 pasa dividiendo. Y ya hace la división y te da este decimal. Este es el decimal de dB. Es el decimal de dr entre r. Oye, pero era dB entre b. Sí, pero al último te quedó dr entre r. Y dr entre r, la comparación de radios, que es la que nos están pidiendo, sería .125 en decimal, multiplícalo por 100 y te da 12.5%. Entonces, aumentar el radio de una arteria 12.5% hace que el volumen de la sangre aumente 50%. Ahora piénsalo al revés, que tus arterias, el radio por donde pasa la sangre disminuye a 12%, porque comes muchas grasas, el volumen de sangre disminuye 50%. ¿Ok? Entonces hay que considerarlo, hay que cuidar nuestras arterias y cuidar los lípidos que consumimos. Muy bien, siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, la teoría especial de la relatividad de Einstein dice que la masa está relacionada a la velocidad por medio de esta fórmula. La masa de una persona, de un objeto, va a ser igual a mu0, que es la masa en reposo. Es la masa, como ejemplo, tuya ahí sentadote en la silla. Y c es la velocidad de la luz. Bueno, es el límite de la velocidad de la luz de 299.792.458 metros por segundo. Aquí está incluida esa constante. Y esta ecuación, pues, fíjate, o sea, no es mecánica clásica, no es mecánica de Newton, es mecánica cuántica. Y dice que la masa depende de la velocidad. Masa en función de la velocidad de un objeto. Pero esta velocidad es una velocidad muy alta, cercana a la velocidad c. ¿Sí? Prácticamente se trata de partículas en movimiento, no personas. Una persona no puede viajar a estas velocidades, sino se hace popó. Entonces, el segundo párrafo que me faltaba, pero ya lo agregué, dice, utilice diferenciales para determinar el aumento porcentual en la masa de un objeto cuando su velocidad de 0.9c, esta es la velocidad, cambia hasta la nueva velocidad .92c. Nueva velocidad. ¿Aumentó la velocidad? Sí. ¿Cuánto aumentó? El aumento o el cambio de velocidad se llama dB y sería a .92 veces la velocidad c de la luz, réstale .9c. Si haces esta operación, delta dB sería 0.02c. Cuando te pidan dB, es a la velocidad final restarle la velocidad inicial. Y la velocidad inicial vamos a considerar la velocidad v. ¿De acuerdo? Ahorita que no la pidan. La pregunta es, si mi velocidad cambió de 0.9 veces la velocidad de la luz,
a 0.92 veces, ¿cuánto cambió mi masa? ¿Cuánto cambió la masa del objeto? Bueno, pues tenemos que meternos a derivar esa formulita de arriba. Ahí está la masa. Esta ecuación es la misma, pero como lo subieron la raíz, subió la menos un medio. Vamos a sacarle la derivada de la masa con respecto a velocidad. De todas estas cosas, la velocidad es la otra variable, masa en función de la velocidad. mu0 es constante, c es constante. Entonces, para sacar la derivada, la potencia pasa al frente multiplicando a mu0. Si el menos un medio baja a multiplicar a mu0, a m0, perdón, sería menos m0 sobre 2. Ahí está, ahí bajaste el 1 medio. Por todo el paréntesis idéntico. Y réstale 1. A menos 1 medio restarle 1 creo que da menos 3 medios. Y por la regla de la cadena, derivada de adentro, derivada de 1 es 0. Acuérdate que la variable es b, entonces derivada sería el menos, respeta ese menos que está ahí, bajas el 2 y abajo, como la constante c cuadrada está ahí dividiendo, debe de seguir estando como parte de la respuesta. Aquí esta es la derivada, aquí derivaste masa con respecto a la velocidad. Fíjate que hay un menos aquí, este menos se puede eliminar con este menos. Siempre que haces esto con la regla de la cadena, tienes que comparar lo último con lo primero, es como que ahí se simplifican. Y este 2 se elimina con este 2. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó mu0 o m0 por la velocidad entre c cuadrada por toda esta cosa. A la menos 3 medios. Eso, amiguitos, se llama dm entre dv. Siguiente paso es que ese dv pasa multiplicando. Entonces dm es igual a masa inicial o masa en reposo, más bien es masa en reposo por velocidad por dv sobre c cuadrada y todo el binomio feo. Ok, hablemos de la pregunta final. Utilicé el diferencial para determinar el aumento porcentual de la masa. ¿Cuánto aumentó la masa? Para eso tenemos que hacer esta pregunta filosófica. Comparar cambio de masa con respecto a la masa original. Y eso es una división sota. Donde dice dm, voy a poner toda esta cosa. Y donde dice m acá abajo, tengo que poner toda esta ecuación. Voy a ponerla en el último formato. Entonces sería c cuadrada 1 menos b cuadrada c cuadrada a la menos 3 medios. Abajo entre cuadrada c cuadrada a la menos 1 medio. Todo lo de abajo, repito, es la fórmula inicial de masa. Todo lo de arriba es el dm. Nota que el dv, acá ahorita que lo pasé, lo puse acá para que no esté solito acá afuera. Estos paréntesis son el mismo, es el mismo binomio. Entonces para simplificarlo se restan las potencias. A menos 3 medios restas menos 1 medio. Restar menos 1 medio es sumar 1 medio. Mucho cuidado con eso. Y también podrás notar que la masa en reposo se elimina. Entonces dm sobre m es igual a... Ay, me está quedando chuecón esa línea. Déjame la borro. dm sobre m es igual a... b de b. No, de hecho no necesito ni la línea. Va a ser b de b sobre c cuadrada. Un solo paréntesis. Hay dos, pero se simplifican como tiene lo mismo adentro. Son el mismo binomio, entonces queda uno solo. Y las potencias se restan. Si a menos 3 medios le restas menos 1 medio, o sea, le sumas 1 medio, te queda la menos 1. ¡Qué maravilla! Y a la menos 1 significa que va para el denominador. Va para el denominador a la 1. 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Mira, todo esto está a la 1. Pero es de mal gusto, se ve mal. Así se ve mejor. Y arriba quedó b de b sobre c cuadrada. Ahora sí, ha llegado el momento en la vida en el que tienes que sustituir datos. ¿Cuánto vale la velocidad? Esta b es la velocidad inicial, dice que es 0.9c. Entonces, donde dice v, la velocidad inicial era 0.9 veces la velocidad de la luz c. db, al inicio del ejercicio lo obtuve y era 0.02c. Si no, ahí regresas el video.
C cuadrada, pues C cuadrada. 1 menos B al cuadrado. B al cuadrado sería 0.9C al cuadrado entre C cuadrada. La simplificación de eso está muy agradable, muy sencilla. ¿Ves esta C? Multiplícala por esta C, da C cuadrada. Entonces esas C se eliminan con la C cuadrada de abajo. Y te queda 0.9 por 0.02 y eso da 0.018. Esa multiplicación. Abajo, cuidadito, esta C, este 0.9 están al cuadrado. Entonces 0.9 al cuadrado da 0.81 y C al cuadrado se elimina con la C cuadrada de abajo. Entonces te queda 0.81. A 1 le restas 0.81 y eso es 0.19. Y ya para acabar, haces esa división de m sobre m, da 0.0947. El libro dice 0.095. Esto es el decimal. Aunque lo saquen el porcentaje, necesito multiplicar por 100%. Hay que multiplicar por 100. Entonces esto sería 9.47% de m entre m. Recuerda, de m entre m, significa cuánto cambió la masa. La masa en forma relativa cambió 9.47%. Si tu velocidad de la partícula cambió de 0.9 veces la constante c a 0.92 veces la constante c, tu masa cambió 9.47%. Sí, es bastante. Bueno, todo relativo. Porque es una fórmula relativa de algo relativo que no sabemos ni cuánto era m0. Pero de todos modos se eliminó. ¿Ok? Entonces aquí ya podrán ver este nuevo ejercicio. A mí me gusta mucho, está interesante. Ahí les voy a poner otros ejercicios para que los hagan ustedes en la plataforma y les contesten. Bye, bye.